Flotilla de Gaza interceptada en la zona de exclusión. ¿Es legal? Esta noche y esta mañana se ha cumplido la promesa de Israel de interceptar a la flotilla de Gaza. Y no se ha cumplido el intento de los organizadores de la flotilla de llegar a Gaza. Vamos a ver quién ha cumplido finalmente su objetivo, porque a lo mejor el objetivo de unos no era llegar a Gaza, sino decir que iban a llegar a Gaza para lograr un fin político. Ya sabéis que la política no siempre es el arte de hacer lo que dices. A lo mejor el objetivo era solamente que se hablase de Gaza y que se lograse movilizar a los gobiernos de los países en su dirección. Y eso lo dijo Ada Colau en un programa de televisión y por lo tanto la llegada de comida a Gaza no era lo más importante y además teniendo en cuenta el tamaño de los barcos, el 99% veleros en los que iban más tripulantes que lo que normalmente autorizan esos barcos, muy poco sitio quedaba en sus sentinas para meter alimentos. Y de hecho, los pocos alimentos que se metieron en el viaje en Chipre. Vamos a intentar comprender un tema que no me metí mucho, porque hay mucha política por medio y siempre alguien se va a ver afectado. Por lo tanto, sin negar que el objetivo de la flotilla es un objetivo, por un lado, humanitario, que es hablar de las personas que sufren en Gaza, pero también tiene un elemento político que tiene que ver con sus tendencias tradicionales en contra del Estado de Israel, porque esto no es nuevo. Esto ya hubo otros intentos en el 2010, otra flotilla de Gaza, de la que hablaremos y que tiene mucho que ver con la legalidad o no legalidad de lo que está haciendo Israel. Vamos a intentar explicar lo que es esa zona de exclusión. Aquí tenéis en el mapa, que os voy a poner en pantalla, la zona de exclusión declarada en enero del 2009. Alguien pensará que esto se hizo desde el 7 de octubre. No, esto está declarado en enero del 2009 debido, en parte, a todos los ataques y enfrentamientos que hubo desde la salida de Israel en Gaza en el 2006, la crisis de 2007 entre Hamas y Al-Fatah y el posterior lanzamiento de cohetes desde Gaza a Israel. Se declara este área de bloqueo que lo vamos a intentar explicar y vamos a intentar explicar que no es lo mismo aguas territoriales, no es lo mismo la legislación internacional del mar en época de paz a la legislación consuetudinaria de la guerra, que también tiene su valor jurídico, porque en el derecho la costumbre tiene valor, y aparte cuando la costumbre se convierte en un conjunto de textos jurídicos, como es el caso de la legislación de San Remo que vamos a ver, le dan un valor internacional que es justo el documento que Israel muestra para su bloqueo de estas aguas territoriales y de la zona económica ampliada de Gaza. Alguien dirá, pero Gaza es otra nación. Sí, pero hay un derecho de la guerra que vamos a intentar explicar. Voy a usar de base, y después conversé con nuestro amigo Juan Rodríguez Garat, el almirante de la flota, sobre el tema, ¿no?, de la legislación, ¿no? Es decir, de la parte jurídica de si es cierto que pueden o no pueden interceptar a la flota. Él, en un breve artículo hoy en el diario 20 Minutos, que se llama El bloqueo marítimo de Gaza, nos explica que una cosa es lo que nosotros pensemos sobre si algo es justo o injusto, si una guerra es justa o injusta, si una acción humanitaria está bien o está mal, o qué hay detrás de una acción solidaria. Pero las leyes son las leyes
Y yo como licenciado en Derecho, sabéis que tengo la carrera de Derecho, aparte de la de Historia y otras cosas, me hace ver el mundo también desde el punto de vista jurídico. Es mucha gente que habla de leyes y mezcla el tocino con la velocidad. Una cosa es lo que os voy a mostrar aquí, que es el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el que se establece la navegación libre, cuándo está limitada, cómo son las zonas económicas exclusivas, aguas territoriales, la navegación en cabos, en bahías, las rutas e incluso lo que es el paso inocente, un tema muy interesante que tiene que ver con la navegación por aguas territoriales sin fines militares, que no es el caso, porque no estamos hablando de aguas territoriales y de paso inocente. Y de hecho, en el caso hipotético que estuvimos hablando de paso inocente, hay una parte en el paso inocente que me parece muy interesante y os lo voy a mostrar ahora en la página 42, que no es el caso, ¿vale? Porque no estamos hablando de paso inocente, que sería cuando un barco sin autorización o un barco incluso de guerra pasa por aguas de otro país de forma inocente, sin ningún tipo, digamos, de maldad. Pero esta norma establece incluso que, aunque sea sin un carácter bélico, se puede negar el paso por las aguas de paso inocente en algunos casos. Aquí no viene lo que es el paso inocente, aquí nos viene, ¿vale? Pero esto es el paso inocente de islas, pero según Dean, que tenía una captura de un manual de la Armada Española que conseguí por internet y si eso, el que lo quiera, que me lo pida, en el que especifica que incluso en épocas de paz, en zonas declaradas territoriales, se puede pasar sin autorización, pero se puede negar la navegación inocente en unos casos, ¿vale? Ahí hay los típicos, ¿no? Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del Estado ribereño, cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase, cualquier acto destinado a obtener información de inteligencia y lo que es interesante, la legislación establece que cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa y seguridad del Estado ribereño. En este caso, no nos vale porque estas aguas no son aguas territoriales de Israel. Pero quiero que entendáis que hasta el paso inocente, la libertad de los mares, se excepciona cuando hay un uso de propaganda para la violación de las aguas territoriales. Pero nos vamos a la parte que nos interesa. Nos vamos a hablar ahora del Manual de San Remo, un documento que se aplica para el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, adoptado en el año 1994 por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario. Sí, se hicieron unas mesas redondas y al final, desde el año 88 hasta el 94, se fue desarrollando este manual que vais a ver, que es lo que rige el derecho de la guerra en el mar, ¿vale? El Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos en el mar. Esto es una recopilación de derecho consuetudinario que se le da un armazón en un solo texto y es validado por la comunidad internacional. Bueno, el que lo quiera leer, que lo busque, va estableciendo una serie de elementos, pero lo que nos interesa es el artículo 93, en los métodos de guerra. Vamos a ir al 93, que debe ser por aquí más o menos, a ver. No. Vale, aquí tenemos métodos de guerra. El bloqueo. El bloqueo es digamos, el típico bloqueo militar de toda la historia, tanto en tierra como en el mar, se llama asedio. Y se puede hacer, es legal en el derecho internacional militar de la actualidad. Lo único que establece una serie de regulaciones, una serie de límites. Vamos a ver cómo se establece y cómo se creó en el año 2009 esta zona de exclusión. Vamos a verlo.
Bueno, métodos de guerra. 1. Artículo 93. Un bloqueo debe declararse y notificarse a todos los beligerantes y estados neutrales. Se establece unas coordenadas y se declara que está como bloqueo o zona de exclusión. Segundo, en la declaración se puntualizará el comienzo, la duración, la localización y la extensión del bloqueo, así como el plazo en el cual las naves de estados neutrales podrán abandonar el litoral bloqueado. Es decir, no se aplica de inmediato, hay que establecer un tiempo para que salgan los barcos. Un bloqueo ha de ser efectivo. Que un bloqueo sea efectivo es cuestión de que se aplique de hecho. Es decir, el bloqueo no vale solo con declararlo, tienes que hacerlo cumplir. Y para eso están los barcos del Estado que establece el bloqueo. La fuerza encargada de mantener un bloqueo puede estacionarse a la distancia que determine las exigencias militares. Un bloqueo puede imponerse y mantenerse mediante una combinación de métodos y medios de guerra legítimos, siempre que esta combinación no dé lugar a actos contrarios a las normas enunciadas en este documento, que es la proporcionalidad de la fuerza, y eso lo veremos en un caso. Podrán ser capturadas las naves mercantes de las que se tengan motivos razonables para creer que violan el bloqueo. Las naves mercantes que tras previa intimidación ofrezcan manifiestamente resistencia a su captura podrán ser atacadas. Es decir, si no se paran, podría ser el ejemplo. Un bloqueo no debe impedir el acceso a los puertos y las costas de los estados neutrales. Un bloqueo debe aplicarse imparcialmente a las naves de todos los estados. Es decir, no puedes favorecer a unos y a otros no. El cese, el levantamiento temporal, el restablecimiento y la extensión o cualquier otra modificación de un bloqueo debe declararse y notificarse según lo dispuesto en los párrafos 93 y 94. Está prohibido, esto es importante, lo que puede llevar a interpretaciones, ¿no? Este tiene como única finalidad hacer padecer hambre a la población civil o privarle de otros bienes esenciales para su supervivencia. Importante. No dice que no se pueda producir esto como un efecto secundario, sino que el único fin sea este. Y eso lo tiene que interpretar unos tribunales internacionales, no nosotros. B. El daño causado a la población civil es o es previsible que sea excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera del bloqueo. Esto hay que verlo también y validarlo. Y bueno, me quedan un par de ellos más. Quería mostraros una cosa. Bueno, si la población civil del territorio bloqueado está insuficientemente abastecida de alimentos y otros bienes esenciales para su supervivencia, la parte bloqueadora debe permitir el libre acceso de víveres y otros suministros esenciales sin perjuicio. Y ahora el perjuicio, es decir, sin perjuicio. A. Del derecho de fijar las condiciones técnicas, incluidas el registro, bajo las cuales se permitirá dicho paso. Es decir, no puedes negarte a que entren, pero sí a establecer cómo tienen que entrar. B. De la condición de que la distribución de esa asistencia se haga bajo la supervisión local de una potencia protectora o de una organización humanitaria que ofrezca garantías de imparcialidad, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estas dos son muy importantes que se cumplan para establecer que el bloqueo no es abusivo de derecho, que no es ilegal. Y ahora vais a ver cómo Israel lo intenta cumplir o hace el paripé de que lo intenta cumplir o lo está cumpliendo. Cada uno lo va a interpretar como quiera. Por desgracia, el derecho es así. 104. El beligerante que imponga el bloqueo debe permitir el paso de suministros médicos para la población civil y para los militares heridos o enfermos, sin perjuicio del derecho a fijar las condiciones técnicas, incluidas el registro, bajo las cuales se permita dicho paso. Moraleja. No se puede bloquear los alimentos, pero sí puedes establecer la condición de cómo entran esos alimentos en la zona. Y aquí se entiende este vídeo. Este es un vídeo que graba el ejército de Israel de la emisión de advertencia a la flota de Gaza, al Summit, de que está entrando en territorio de bloqueo militar y que tiene que dejar los alimentos en un puerto para que sean entregados en Gaza. Es decir, no dice que no pueden entrar, sino que tienen que entrar
de la forma que técnicamente establece el Estado bloqueador. This is the Israeli Navy. You are approaching a Se están blockaded acercando a una zona zone. bloqueada. If you wish to Si deliver aid deseas to entregar Gaza, ayuda, you may do so hacerlo through the a través de los established canales channels. establecidos. Please change your Por course favor, toward the cambien su port of rumbo hacia Ashdod, el puerto de where Assad, the aid will donde undergo a la ayuda security pasará inspection una and then be inspección transferred de into the seguridad Gaza y luego Strip. será trasladada a la Franja de Gaza. Os lo dejo aquí para que, This is the Israeli Navy. repito, los condicionantes técnicos del derecho a fijar las condiciones técnicas, incluidas el registro, bajo las cuales se permita dicho paso, y de la condición que la distribución de esa asistencia se haga bajo la supervisión local de una potencia protectora o de una organización humanitaria, reconocida o autorizada por la, entendemos, por la autoridad bloqueadora. ¿Vale? Esto os lo cuento solo para que entendáis que sí que existe esta posibilidad de un bloqueo militar en las leyes de la guerra, porque una cosa es el derecho del mar, el derecho internacional privado, público, perdón, el derecho internacional público, en tiempos de paz, y otra cosa es las leyes de la guerra del mar, que eso hay que leerse el convenio de San Remo, que lo tenéis aquí y os lo podéis ojear. Con esto tenemos el comienzo de todo y podemos un poco analizar toda la historia, ¿no?, de la flotilla de Gaza, que salió el 31 de agosto de Barcelona y llegó el 2 de octubre a Gaza. Vamos a ver, antes de entrar en la flotilla, yo creo que las embarcaciones españolas abordadas en aguas internacionales, no, en zona de exclusión militar. Y eso es importante porque esa zona de exclusión militar puede ser en aguas internacionales. Eso lo reconoció la ONU en el caso de Uribe. Bueno, el caso, bueno, aquí, esperad, lo tenía, esperad. Bien. El informe Palmer-Uribe, esto es muy importante, esto es una página de Rumbo a Gaza, otro movimiento, ¿no?, de otra flotilla previa a esta, en el que critican el informe de las Naciones Unidas Palmer-Uribe. Este informe Palmer-Uribe viene a reconocer el derecho de Israel a bloquear las aguas establecidas en el área de restricción por el derecho militar, aunque sean aguas internacionales. Lo voy a explicar. ¿Por qué? Esto todo se debe al 2010, al caso del barco, bueno, el caso de la flotilla de Gaza del 2010, que exactamente, pongo aquí el mapa de la flotilla para que lo veáis, ¿vale? Esta flotilla del 2010 fue muy distinta, digamos, a la flotilla actual. Era una flotilla organizada desde Turquía. Uno de los barcos, el más grande de todos, el Mavi Marmara, era un barco de gran tamaño, este yate de lujo o barco, no sé, ferry. No, barco ferry no. Este barco tenía en su interior a turcos, mientras que el resto de barcos de la flotilla, que eran otros 4, iban de otras nacionalidades. El barco superó la línea, iba camino a la línea de restricción, a esa línea de bloqueo, y sin entrar fue asaltado por los soldados israelíes. Estaba más lejos, mucho más lejos de la zona de exclusión. ¿Qué pasa? En este caso, vamos a seguir un poco los hechos, ¿no? El manual de San Remo establece, ¿no?, la posibilidad de crear esa zona de exclusión. Hubo, digamos, el asalto a este barco. Voy a poner un vídeo del asalto.
Este es uno de los barcos de la flotilla. Aquí, en este asalto, fallecieron varios de los tripulantes, pero lo importante es que previamente a este tiroteo hubo otro hecho, que fue la agresión por parte de los tripulantes a los primeros soldados israelíes que hicieron la entrada. Aquí vemos la llegada de los primeros. Y aquí como con palos, sillas, objetos contundentes, agredieron a la primera patrulla que entró en el barco a inspeccionar de acuerdo a ese embargo internacional, a ese embargo, perdonar, militar o zona de bloqueo. La situación se complicó mucho, hubo tiroteo y murieron varios turcos. Dio problemas internacionales muy gordos, pero un tribunal turco desestimó la demanda contra los israelíes por el ataque a la flotilla de Gaza. Y lo más interesante desde el punto de vista del derecho internacional es que la ONU, en este informe Palmer-Uribe, establece que Israel tenía derecho a impedir el acceso de ese barco porque estaba declarado una zona de bloqueo, pero lo que no estuvo bien fue digamos, el excesivo uso de fuerza. Bueno, Israel se defendió diciendo que había armas en el barco. Hay imágenes de esas armas, a ver si encuentro, las había descargado, pero bueno. Eran sobre todo, barras de acero. Eran barras de acero, hachas. Habían aparecido algún chaleco antibalas que ellos decían que era para dárselo a los médicos de Gaza, pero sí que hubo agresión y resultaron heridos soldados israelíes, y en la segunda llegada fue cuando hubo el tiroteo. Pero lo interesante, lo importante, desde el punto de vista de las leyes, ¿no? En este caso, el párrafo 67 del manual de San Remo, nos vamos al párrafo 67. Establece, y lo pongo aquí, ¿vale? Establece que los beligerantes pueden atacar buques mercantes que enarbolen pabellón de estados neutrales fuera de aguas neutrales, si se cree con motivos razonables, que transportan contrabando o violan un bloqueo, y si tras una advertencia previa se niegan intencional y claramente a detenerse, o se resisten intencional y claramente a ser visitados, registrados o capturados. Es decir, este artículo establece que haya motivos razonables para creer que transportan contrabando o que violen un bloqueo. Y el bloqueo, esta misma ley autoriza a su creación. Es decir, asaltar un barco fuera de la zona de bloqueo es legal según el convenio de San Remo, y especialmente la interpretación al caso que estamos viendo en el 2010 por la ONU, en la resolución Uribe. Palmer Uribe. ¿Vale? Más cosas. Nos vamos también al manual de San Remo en el párrafo 146. Hay gente que no le gustará lo que estoy haciendo, pero a mí me parece que es importante explicar las cosas, ¿no? Las naves mercantes neutrales pueden ser capturadas fuera de las aguas neutrales si realizan alguna de las actividades mencionadas en el párrafo 67, o si se determina como resultado de una visita y un registro o por otros medios. A. Transportan contrabando. B. Realizan un viaje emprendido especialmente para transportar pasajeros individuales pertenecientes a las Fuerzas Armadas enemigas. Operan directamente bajo control, órdenes, fletamento, empleo o dirección del enemigo. Presentan documentación irregular, infligen reglamentariamente, y aquí está, aquí vamos, violan o intentan violar un bloqueo. Es decir, el convenio de San Remo permite llegar a barcos de otras banderas, no las del conflicto, siempre que haya sospechas de bloqueo. Por lo tanto, yo creo que cogiendo la Convención de San Remo para la guerra en el mar, nos queda claro
de qué estamos hablando. Si lo que cogemos es el libro gordo de Petete e intentamos dar explicaciones que no son legales, nos va a salir lo que queramos decir. Quiero esto dejarlo bien claro porque me sirve también para otros bloqueos. Es decir, el tema es que el que haga el bloqueo tiene que hacerlo efectivo. Si es una zona de guerra y, por ejemplo, Rusia estableció una zona de exclusión en Ucrania, no vale con que lo diga, tiene que hacerlo cumplir. Y si Ucrania se lo impidió, como fue el caso, no sirve para nada la zona de exclusión. A ver si me entendéis. La zona de exclusión la tiene que hacer cumplir el que la crea. No. La Convención de Ginebra no dice lo que es un genocidio. Establece lo que se considera un genocidio, pero el que lo dice, en el caso concreto, es un tribunal. Y esto es muy importante, establecer la diferencia entre el ejecutivo y el judicial y el legislativo. Es decir, las leyes establecen unos principios, pero es un juez el que tiene que determinarlo. No soy yo ni es otro, es un tribunal. Y en el caso del genocidio son los tribunales internacionales. Cuando ellos lo digan, dicho está. Pero hasta ahora, cada uno de ellos puede dar el valor que quiera a la palabra genocidio. Yo puedo llamar genocidio a una cosa y tú a otra. Pero los tribunales internacionales es el que lo tiene que decir. Y cuando un tribunal internacional lo diga, está. No vale con que tú interpretes las leyes, porque cada persona puede interpretar una ley de forma distinta. Y de hecho, lo que yo estoy leyendo, alguien lo interpretará de una forma distinta. Y de hecho, los abogados básicamente es a lo que se dedican, a intentar buscar una coma para interpretar. Por lo tanto, no es lo que digan las leyes no dicen, no hablan, sino los jueces, ¿no? Es importante ese punto, ¿vale? Usar términos jurídicos como términos coloquiales tiene un problema, que no es lo mismo el término coloquial que el judicial, ni para ese ni para otro caso, ¿vale? Bueno, ¿entendéis un poco lo que estoy explicando? Vamos a ver ahora sobre la flotilla. Estuve siguiendo su página y me parece interesante el seguimiento que tenían de todos los barcos, cómo van siendo, digamos, interceptados. Quedaba uno de ellos que estaba sin interceptar, el Miqueno, y al parecer este Miqueno está aquí varado en mitad de la zona, digamos, territorial, ¿no? Esas aguas territoriales de Gaza. Me extraña que no lo hayan cogido, por lo tanto, lo más seguro que creo que esté cogido, lo que pasa que no hay, digamos, señal. El único barco que ahora mismo tiene comunicación, y de hecho me hace pensar siempre que listos son los abogados, es este barco que tenemos aquí, que se salió de la flotilla y está por aquí. ¡Ay, hay otro aquí! Mira. Hay aquí dos. Ah, no, estos están pillados. Estos están interceptados también. Ah, estos los pillaron también. El que no está pillado es este. Y este es el barco, lo vais a ver. Este, Summertime John, nombre de la flota Al-Shaharaj. Y es el barco de soporte legal. Ahí lo tenéis, ahí es donde van los abogados. Los demás, a la pagaza, que ya os sacaremos de Israel en breve. Pero nosotros nos vamos para Chipre, que somos los abogados. Es decir, el barco de soporte jurídico, el bufete de abogados portátil, los estudiados de la flota, van en este barco que es el barco de soporte legal. Esto la verdad que llama la atención, ¿eh? Greta, tenías que haber estudiado. No te hubiese pasado lo que te pasó. Si hubieses estudiado Derecho, estarías en ese barco. Vamos. Y hoy salió, lo acabo de ver esta chica, una chica mexicana, que estaba hablando, explicando que era la abogada de la flota. Y bueno, lo que no sé si estaba contando que estaban marchando para Chipre porque no pillé ese momento. Ahí lo tenéis. Más cosas. ¿Cómo se aborda un barco? ¿No? Lo primero, lo vimos en el Código Legal de San Remo, que hay que advertir. Lo vimos la advertencia. Después se intenta que se pare el barco, ¿vale? Si el barco se para, se hace un abordaje. Vamos a ver alguno de los que asistimos estos días. Aquí no me sacan el vídeo. Voy a poner un vídeo, un segundo.
Aquí tenemos la llegada de la infantería de marina, las fuerzas especiales, los Navy SEALs de Israel, a uno de los barcos, al Fire Lady o al Florida, perdona. En este caso, muy inteligentemente, asesorado por los abogados, no hacen ningún tipo de resistencia para que no se les pueda aplicar ninguna normativa, digamos, de violencia ahí, ¿cómo se dice? Ah, de desobediencia a la autoridad. En este caso, aquí vemos la interceptación de otro, llega una lancha neumática llena de soldados. Alguien dirá que en exceso. Esto tiene que ver con una táctica policial que es apesumbrar, digamos, acojonar vulgarmente al contrario por ser totalmente superiores en número. Aunque hubiese un combate, digamos, sin armas, avasallar con muchos efectivos. Ahí van como 10 infantes para un barco tan pequeño. En este barco, si os fijáis, no hay mercancía, no hay en la sentrina, no hay casi sitio y no se ven ningún tipo de suministros en la, digamos, en la cubierta del barco, ¿no? Ni en el interior del barco. Aquí están llegando a uno de los navíos. Yo creo que esta es la... No, no, no es nuestra... No. Básicamente funcionó en todos así, menos en algún barco que sí que hubo digamos, unos giros o una resistencia distinta al resto de barcos en los que se usaron cañones de agua. En un caso, por lo menos, se sabe que hubo uso de cañones de agua por parte de algún barco israelí para obligar a frenar a los barcos. En el caso del barco este Mango, se usaron cañones de agua. Aquí tenemos un poco cómo es la situación, cómo se fueron acercando a la flotilla, distintas embarcaciones pequeñas, Zodiac y lanchas un poco de pequeña eslora del ejército israelí. A lo lejos puede haber una fragata o una corbeta por ahí al fondo. Después, más vídeos o escenas. Esta es la que creo que es la más simbólica. Greta Thunberg, Greta, no, con su gorro de rana, siendo, digamos, bueno, abrigada por una mujer militar. ¿A este es hombre? No, este es hombre, perdón. Otra llegada. Y esto es ya en el puerto de Israel, al que fue llevaron todos los integrantes de los barcos. Hay una cosa que sí es llamativa, y yo creo que tenemos que pensar qué pasó aquí. En el caso de la eurodiputada Rima Hassan, hace una cosa que, bueno, es extraña. Yo os lo muestro y que cada uno valore. Tira su teléfono móvil al mar. Al parecer, no es el único que tiró el móvil al mar. Hay más gente que tiró ordenadores portátiles también. ¿Por qué? No sé. No será por los TikTok, porque estaban todos publicados. Quién sabe qué conversaciones había ahí. Y el problema es que para Israel hay pruebas de algún tipo de vinculación de la financiación de esta flotilla con Hamas. Hablan de un grupo que es el PCPA, es decir, la Conferencia Palestina para los Palestinos,
Y hay un documento publicado que se trata de una carta de 2021 firmada por el entonces jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, llamando directa y explícitamente al presidente del PCPA a la unidad. Es decir, ya en el 2021 había una vinculación de este movimiento con Hamás. Y al parecer se sospecha que parte de la financiación de esta flotilla, esos 3 millones de euros que recaudaron en crowdfunding, puede venir de esta organización. Y claro, ahí yo creo que los abogados, esos que marcharon hacia Chipre, la chica mexicana abogada dijo que básicamente iban a intentar que todo se llevase porque firmasen la salida de Israel voluntariamente y no enfrentarse a un juicio. Lo dijo que si es así, en 3 o 4 días están fuera, porque si mueven mucho mueve mucho la peonza, puede que Israel empiece a meter cargos de organización criminal, pertenencia a organismo terrorista por financiación de esta flotilla. Es decir, Israel tiene eso que él cree que es cierto, lo probará en su sistema legal y judicial. Si es así, puede que se enfrenten a una condena muy grave. Y por lo tanto yo creo que al final marcharán previamente aceptando que entraron para entregar alimentos y se van. Si fuesen inteligentes, eso es lo que tienen que hacer. Creo que lo van a hacer. No tengo dudas ninguna. Yo creo que desde el primer momento se sabía que no iban a entregar los alimentos. El objetivo era que se hablase de Gaza y se habló. El objetivo era que países se mostrasen, digamos, más activos contra Israel. En el caso de España funcionó, pero todo el mundo sabíamos que enviar un BAM, el Furor, a esta zona era solamente un gesto. Un BAM no iba a entrar a combate en una zona de guerra, porque es una locura. No es un vehículo pensado para eso. Los italianos, Meloni mandó un barco por presión de las calles, pero dijo que lo que tenían que hacer esta flotilla era dar al barco italiano todos los alimentos, y el barco italiano lo iba a llevar a Israel para entregárselo a la autoridad que controla la entrada de alimentos, que se está entrando poco, pero se entra. Más cosas. Turquía también mandó un par de barcos que salieron de la zona también de exclusión. Lo quiero decir que la política forma o es parte muy importante de lo que pasó. Es decir, no podemos olvidar eso. Y a lo mejor el barco no llegó a Gaza, pero sí el éxito. Y el éxito lo han logrado, es decir, que se haya hablado de ellos. Por lo tanto, gente se estará riendo de que no llegaron y otros estarán muy contentos de que lograron su objetivo, que era que se hablase durante un mes de Gaza y de la flotilla. Os lo dejo ahí. Pues muchas gracias a todos. Espero que las preguntas que me dejéis pueda responderlas, y si os ha gustado esta interpretación o explicación de las leyes de los bloqueos marítimos, pues lo tenéis ahí, y el que quiera tener otra interpretación, que me la justifique en los comentarios, me ponga jurisprudencia o me ponga legislación que contradiga lo que yo presenté, y os invito a leer el artículo de nuestro amigo el almirante Garat en 20 minutos, ¿vale? Si alguna cosa me saltéis porque fui demasiado rápido, ya sabéis que vas aquí improvisando a la buena. Más cosas. Preguntas. ¿Por qué Israel no hizo ataques preventivos, ya que tiene la capacidad y legalidad para hacerlo? ¿A quién? ¿A los barcos? No. Leísteis lo de San Remo. Lo que tiene es permiso para entrar y registrar los barcos, no para hacer ataques preventivos. A esto. No sé si me expliqué muy mal. Yo creo que nunca dije que tuviese derecho a ataques preventivos a los barcos. Si demuestra conexión con Hamás, ¿podría aplicar la ley antiterrorista israelí? Sí. Igual que en España. Es decir, en España, si tuviésemos deseos de hacerlo. Aquí en España, bueno, hubo grupos, hay una ley de partidos políticos que establece la legalidad de un partido político que apoye un grupo terrorista, ¿no? ¿Error arrimarse a zona de guerra? Bueno, error en este caso no, lo sabían.
Gracias por valorar el vídeo. Hola, Paco. ¿Qué permite legalmente a un país establecer un bloqueo? Creo que esta pregunta es previa. Ahora, si visteis el programa, creo que está explicado y lo tenéis todo para que lo leáis detenidamente. ¿Crees que Barbie Gaza ahora participará en reality shows tipo Supervivientes? A ver, yo creo que, a ver, aquí tenemos que diferenciar varios tipos de personas que intervienen, ¿no? en esto. Tenemos a los verdaderos solidarios, es decir, a gente que es de verdad solidaria y que está allí porque cree que está luchando por una causa que es la correcta. Y eso hay muchos, muchos. Por ejemplo, yo creo que Greta, pese a que muchos tal, yo creo que es una persona que lucha por lo que cree, aunque a unos les guste y a otros no. Otros están por otras razones, que pueden ser, por ejemplo, a lo mejor de defensa de su pueblo. Hay muchos palestinos que están también en el barco. Otros musulmanes que están por el elemento religioso. Otros que están por intereses políticos, es decir, concejales, ex alcaldes o alcaldesas, diputados, ¿no? Que están para mostrar en su corriente política que cuenten con ellos porque son verdaderamente defensores de sus causas, ¿no? Y otros que, bueno, que están allí por no se sabe quién. Yo, una de los que me llama mucho la atención es esta mujer, una mujer que no hace mucho pues posaba presumiendo de moda y de lujo en Instagram y ahora se hace selfies y vídeos bastante superficiales en un barco, ¿no? Que va, en teoría, en una misión de llevar alimentos a una zona de guerra, ¿no? Por eso no sé en qué va a acabar ni qué va a empezar, pero bueno, yo no la pongo como el ejemplo a seguir, ¿no? ¿En qué medida la flotilla de ayuda a Gaza, al desafiar abiertamente un bloqueo naval declarado conforme al derecho de los conflictos armados, incurre en una flagrante violación de la legalidad? A ver, yo creo que en el Código de San Remo no establece la pena, ¿vale? La única pena que podría haber es si hubiese habido agresión a los militares, en ese caso se les aplicaría esas lesiones o la resistencia a la autoridad, pero si fue pacífico, como el caso de ellos, yo creo que va a llevar a la expulsión. Otra cosa es la vinculación que puedan tener con un grupo que Israel considera terrorista, pero creo que no se va a aplicar a los integrantes. Puede que alguno que tenga una vinculación, pero no creo que siga en el barco. Acordaros de uno que bajó porque decía que su religión y que la mentalidad de Gaza no estaba para ver las cosas que vio en ese barco, ¿no? Por los, digamos, las corrientes LGTBI que había en su barco y él era, digamos, muy conservador, un musulmán creyente y se marchó del barco. Pues a lo mejor esa persona tenía más conexiones con Hamas y pues se bajó del barco también. ¿Quién sabe, no? Arabia para los árabes, Judea para los judíos. Bueno, eso me parece muy superficial. Yo dije siempre que creo en la creación de dos naciones. En el año 1948 la ONU estableció el derecho de existencia de Israel y de Palestina. Otra cosa es cómo se organiza eso. Me parece que insistir en esta flotilla y que llegase justo a la vez casi que se está hablando de un proyecto de paz, no me parece un acierto. Al igual que, por ejemplo, el gobierno de España, que apoya a la flotilla, también dijo que apoyaba el proceso de paz. Por lo tanto, yo creo que me parece muy importante no negar el derecho de un pueblo a existir, ya que esa propia norma establece el derecho del otro pueblo a existir. Por tanto, si Israel tiene derecho a existir, Palestina también. Otra cosa es ver cómo es posible la convivencia de los dos países, como dijo el presidente de Indonesia y como establece el plan Trump también. La única forma es una coexistencia pacífica de los dos países, ¿no? Cuando exista Palestina, que ahora es una autoridad. ¿Es normal toda la duración de esta odisea? Viendo todas las personas que fueron a bordo de cada buque y el tiempo que tardaron, dudo mucho que pudieran entregar ayuda de verdad. A ver, me pasó un amigo
información que le pasó una persona que no quiere decir su identidad, pero entiendo que debe ser alguien importante, que en Chipre compraron algo de comida para que en el control, digamos, encontrasen comida para poder decir que su misión era llevar comida. Pero los barcos, por el tamaño que tienen los barcos comprados de segunda mano, digamos casi en desguaces navales, y por el tamaño de sus entinas no tenían para enviar mucha comida. Es decir, un mes entero navegando iban cepillándose la comida. Por eso pararon también, fueron dando vueltas, porque el objetivo no era llegar. El objetivo era que se hablase de la flotilla el mayor tiempo posible. Sí, esto es lo que yo digo. Es decir, los palestinos tienen que reconocer la existencia de Israel y Israel la existencia de Palestina. Es decir, juntos. No sé si a la vez o primero unos para existir, no sé. ¿Qué pasa con estos barcos? ¿Son decomisados? Yo creo que no los van ni a recoger. Esto no es lo que yo quiero preguntar. Esto. Hay que ver si los llevaron a esto. Creo que Estrategias estaba en directo allí, me parece. Y llegaron los veleros, creo, arrastrados. Pon el enlace al artículo de Garat. Vale, lo pongo. Ahí os va el enlace del artículo de Garat. ¿Se puede considerar intento de invasión el entrar en aguas israelíes sin permiso? No, eso es la evasión de un bloqueo. No llevaban armas. Si llevan armas, sí. Habría esa posibilidad de considerarlos beligerantes. ¿Estaba funcionando Javier Iglesias Cris? No entiendo. No entiendo esa pregunta. Bueno, pues a ver si hay alguna pregunta más y si no, finalizo ya. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Distinto, no busco nada llamativo, quiero explicar las cosas de forma objetiva. Espero que la gente, sea cual sea su sesgo, intente comprender que una cosa es el sesgo de un lado o de otro y otras son las leyes. Las leyes son las que son y después cada una las interpretará como quiera. Pero importante, son los jueces los que finalmente tienen la interpretación de las leyes. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y también podéis apoyar al canal con los sistemas de micromecenazgo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.